Mil mensajes. Hoy estamos con el número 901 y este número trae un contenido que debemos revisar y se trata del pánico. ¿Qué es el pánico? ¿Qué entendemos por pánico? Y para nosotros, así como para mucha gente, el pánico viene a ser como lo más extremo, lo más evidente, lo más intenso, inclusive lo más desagradable de esa emoción que llamamos miedo, de ese miedo que surge de acuerdo a nuestro planteamiento cuando tenemos fortalezas, pero las amenazas son mayores que las fortalezas. Es decir, cuando sentimos que las amenazas superan nuestras fortalezas, sentimos miedo. Y nosotros, en una escala, para poder entenderlo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista humano, no únicamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista humano, el miedo como emoción humana y emoción frecuente en el ser humano, es bien interesante intentar llevar una escala en donde el miedo nivel uno sería una sensación de inquietud. Es decir, cuando tenemos mucha inquietud, cuando tenemos realmente la sensación de que algo hay amenazante en nuestro medio ambiente, podemos definir esto. Es un miedo sin realidad un estímulo conocido que nos esté dando, sino que sentimos que hay algo que está cambiando, con muchas amenazas en nuestro medio ambiente. Eso sería la inquietud. El segundo nivel sería ese segundo nivel de miedo, podría ser una sensación de ansiedad. Y esta ansiedad es realmente muy importante porque ya la cautela, la sensación de que existen amenazas es mucho más evidente que la inquietud y ya se comienza a sospechar de dónde puede venir esas amenazas, de dónde pueden venir, de dónde se pueden manifestar y ya hay unas reacciones y la emoción del miedo se manifiesta ya con algunas sensaciones muy subjetivas, como podrían ser una sensación de susto, una pequeña sensación de opresión, aceleramiento de nuestros latidos cardíacos. Hay toda una serie de elementos que ya van haciendo que la ansiedad se haya formado de de una inquietud que pudo haber sido el paso primero. Este es el paso número 2, lo llamamos ansiedad, y que se diferencia del paso 3. En el paso 3 ya hablamos de angustia. Y la angustia para nosotros, al menos como la entendemos nosotros, es cuando ya ese miedo tiene unas manifestaciones de tipo físicas evidentes. Es decir, ya hay sudoración, ya hay insomnio, ya hay esa sensación de no querer realmente bajar la cautela, ya esa sensación de angustia ya tiene un estímulo muy determinado, ya se sabe a qué es lo que se le siente miedo y es esa sensación de angustia. Entonces, si vamos desde la inquietud hasta la ansiedad, ante la angustia, ya la angustia hay síntomas físicos y esto realmente puede ser y debe ser ya manejado por un médico, las ramas especializadas. Y el cuarto nivel es lo que llamamos pánico. Ya el proceso del miedo se ha hecho de tal intensidad que ya genera unas crisis. Y esas crisis son las llamadas desagradables, con sensación de muerte inminente inclusive, que es sensación de paralización de la vida, que es el pánico. Y este pánico sería el grado 4, que es una patología que está incrementándose en nuestro mundo. Hay seres humanos que realmente no logran, aunque logran entender muchas cosas, cuando vamos a sintetizarlo
para comprender una realidad mayor, realmente estamos incapacitados. Y esta incapacidad de comprensión, aunque entendamos algunas de sus elementos, es lo que puede estar produciendo un pánico. Y este pánico entonces nos da, como dije antes, una sensación de amenaza evidente, de muerte inclusive, de sensación de falta de aire, de respiración, hay una sensación de emergencia. Esto probablemente, y el manejo, y yo les recomiendo que vean un video en donde yo hago toda una aproximación a estas crisis de pánico y usted la encuentra en este mismo canal de YouTube y realmente es bien interesante que la gente que esté interesada en esto se acerque a este video en donde se explica en forma mucho más profunda. Lo importante es la conciencia de lo que y el saber, el conocimiento de lo que es una crisis de pánico, trabajar para quitar las causas que pueden estar generando dentro de nosotros o fuera de nosotros ambientalmente ese pánico y asumir unas técnicas, sobre todo creo que es la técnica respiratoria la más importante para controlar estas crisis de pánico. Después vienen toda una serie de medicamentos, etcétera, pero eso se sale de los objetivos de este mensaje, sino que hay que comprender que ese pánico y sobre todo las llamadas crisis de pánico, las panic attack, es realmente una patología que está en incremento y que habría que ver por qué, si el estrés de la vida cotidiana, yo opino que la ausencia de comprensión de muchísimas cosas, aunque con la paradoja del entendimiento, que hay cosas que entendemos, pero que no logramos enlazar con otras y comprender y tener una comprensión mayor, eso genera mucho miedo, ese miedo que va mucho más allá de la sensación de inquietud, que va mucho más allá de la sensación de ansiedad, que también es más que una crisis de angustia y se transforma en una crisis de pánico. Yo creo que el miedo hay que saberlo enfrentar como concepto y saberlo enfrentar como realidad humana, como emoción humana, porque realmente nos puede, inclusive la parte positiva del miedo, esa que no nos da pánico, esa que se enfrenta y se enfrenta con algo fundamental, que es la valentía, para lo cual se requieren de algunos elementos, sobre todo la presencia de unos valores muy sólidos que nos hacen ser valientes, que nos hacen actuar con valentía a pesar del miedo que tengamos, y ese refuerzo positivo de esos seres humanos es realmente importante, importante de comprender, importante de entender y de comprender, importante de enfrentar, importante porque cuando cualquiera de nosotros confronta los miedos que tiene, probablemente se vuelva cada día más valiente. Y el miedo y los miedos que podamos sentir los vamos transformando en retos que superar. Y cuando superamos esos retos, probablemente nos hacemos más fuertes. Y cuando el miedo realmente se enfrenta, se vuelve inclusive una causa importante de organización. Y entonces, si le tenemos, por ejemplo, ese miedo evidente que ya causa inquietud, que ya causa ansiedad, que ya causa angustia, e inclusive crisis de pánico, por ejemplo, por la soledad, entonces sepamos cómo, qué es la soledad y sepamos cómo podemos nosotros luchar contra esa sensación o esa realidad de soledad. Este es el número 901 y toca un tema muy, pero muy importante en la vida actual. Estoy seguro que mucha gente que está oyendo y está viendo este video han sentido muchas veces esa
ese miedo que sube, ese miedo que se vuelve más que inquietud, ansiedad, más que ansiedad, angustia y más que angustia, pánico, sobre todo en las llamadas crisis de pánico. Este es el número 901 y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.